Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 9. Del apóstol Pedro. ¿Cuántas epístolas escribió Pedro? A ver, ¿cuántas epístolas escribió Pedro? ¿Qué números son las epístolas de Pedro? Bueno, es la primera epístola, mis hermanos. Qué bueno que estén atentos, qué bueno. Gracias, pastor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 9. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? Si por favor me consiguen un vasito con agua al clima, se los agradezco. Cualquiera que me traiga un vasito con agua, se lo agradezco infinitamente. Dice la palabra del Señor. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, amén y amén. Te adoramos, Señor, por tu inmensa bondad. Toda esta expresión que hizo el apóstol Pedro provenía del conocimiento que había recibido junto a ti. Eres tú quien nos ha llamado a que seamos tu pueblo santo. Y por ese llamado nosotros hemos respondido a querer escuchar tu voz. Señor, de manera especial yo te ruego hoy que pongas en nosotros un corazón enseñable. Hazlo enseñable, Señor. Que seamos dóciles y sencillos, que seamos sensibles y que con humildad recibamos tu palabra. Yo te ruego, Señor, que al finalizar esta celebración de culto, no nos vayamos de este lugar como quien ha hecho una liturgia necesaria, pero insuficiente para su fe. Te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento para que cada sílaba, cada palabra quede grabada en nuestro corazón, de tal forma que al ponerla en práctica, de nuestro corazón procedan pensamientos conforme a tu voluntad. Gracias por nuestro pastor que se ha dispuesto para escuchar tu voz y para tratar de transmitirla hoy conforme a tu voluntad. Pon en él la elocuencia que proviene de tu espíritu, el amor que viene como fruto de tu espíritu, y que podamos escuchar nosotros tu misma voz. Oramos a ti, Dios nuestro, confiando en el poder del nombre de Jesús, quien vive y permanece por siempre y para siempre. Y conforme a la voluntad de tu Espíritu que pide como nos conviene. Amén, amén y amén. Y amén. Siéntense, mis amados hermanos. Como siempre, vamos a disponer todo nuestro ser para continuar con esta celebración de culto al Señor Todopoderoso. Gracias, pastor. Vamos a escuchar la palabra del Señor.
Y en esta mañana, Iglesia Íntima Devoción, quiero empezar planteándole la siguiente pregunta. ¿Usted tiene algo de valor sentimental? En este momento ustedes tienen algo de valor sentimental. ¿Quién me puede responder? ¿Tienen algo de valor sentimental? Díganlo con libertad, de que no voy a pedir absolutamente nada en esta mañana. Algo tenemos de valor sentimental, no solamente aquí, sino en la casa, guardado. A veces hasta se nos olvida que tenemos algo guardado. Hace poco mi hija Claudia me preguntó con respecto a un vehículo que está justo al lado de donde nosotros estacionamos el vehículo nuestro. Ese vehículo es un modelo 50 y pico, es un modelo muy antiguo, tal vez el pastor lo ha visto también, ¿sí o no? El rojito que hay al lado, para que ustedes vean que los modelos 55 nos envejecemos, ¿cierto? Y el carro está cubierto de mugre, no tiene más porque no le cabe más. No estoy haciendo esta manera de crítica. El carro puede llevar muchos años, de acuerdo a lo que nos dijo una de las personas que colaboran en el aseo del edificio. Muchos años ahí estacionado, las llantas desinfladas. Yo creo que el carro ya no se puede mover de ahí. Y mi hija Claudia cualquier día me dijo: papá, ¿y este vehículo qué? ¿Cuánto podrá costar? De esas cosas que a uno se le chispotea, y le dije: mija, ese carro así como está regalado es caro, porque tiene que pagar una grúa, empezando que tiene que pagar una grúa para sacarlo de allá, y no sé cómo tendrá esa maquinaria. Es un carro, algunos podrán ir y yo les voy a dar ese testimonio que ahí está el vehículo. Pero una vez que le respondió, ustedes no han visto que cuando uno da una respuesta que puede ser molesta para otras personas, aunque graciosa para uno, uno debe pensar es en la otra persona. Y le dije: aunque para el dueño ese carro debe tener un valor altísimo, a tal punto que ni nos atrevamos a preguntar cuánto puede costar, porque nos puede pedir los millones de este mundo y los millones del otro también, aunque para nosotros no valga nada. Y usted no ha notado que lo que para usted es muy valioso, quizás para otra persona no valga mucho. Lo mismo, guardadas las proporciones, pasa con Jesucristo. Para algunos Él es un tesoro, pero para otros Él es basura. Sin embargo, a diferencia de los objetos de valor sentimental, su evaluación de la persona de Cristo va a definir su destino eterno. Si para usted Jesucristo es un tesoro o es su tesoro, esto va a determinar la vida eterna para usted. Pero si para una persona Jesucristo es basura, esto seguramente le va a permitir acercarse muy ligero a la condenación eterna. Y es posible, amado hermano y hermana, que usted alguna vez me haya escuchado decir una frase que fue escrita por un autor griego unos 300 años antes del nacimiento de Jesucristo. Dicha frase expresa lo siguiente: la belleza está en los ojos de quien la ve. ¿Me han oído decir eso alguna vez? Esa frase no es mía, esa frase es de un poeta griego. Por eso es que uno contempla muchas veces a las personas. Ustedes saben que el mundo critica, medio mundo critica a medio mundo. ¿Es cierto o no es cierto? Y se ven parejas por ahí tan desiguales que no son compatibles absolutamente en nada. Y la gente dice: pero ¿qué le vio? ¿Qué le vio? Y la respuesta es: al que, ¿cómo es? Ya me olvidó. Al que feo ama,
bonito le parece. ¿Por qué? Porque la belleza está en los ojos del que la ve. Créanme, hermanos, que hace varios años que no paso por el viaducto del metro, allá en Bolívar, por donde va el viaducto del metro, donde venden cuanta clase de cachivaches que, valga decirlo, significan lo que es basura de alguien, pero que puede ser el tesoro de otra persona. Yo conozco personas que han comprado productos allí que para alguien fue basura, pero para otra persona es algo muy valioso, algo que le sacó de un problema. No sé si estoy equivocado en esta percepción. ¿Han visto el viaducto del metro? Donde venden lo que usted quiera. Hasta zancos de papel venden ahí si quiere, si los necesita. Si necesita que le donen sangre, ahí los encuentra. De todo encuentra ahí. Ahí arreglan matrimonios, empujan carros, de todo hay ahí. Y la verdad es que todos tenemos tesoros únicos. Esos que significan algo especial para nosotros, incluso si no significan mucho para los demás. Vaya usted a una sala de estar o vaya a una oficina ejecutiva y rápidamente observará nada menos que una muestra de lo que esa persona considera valioso. Uno va a ciertas oficinas y dice, pero ¿esto qué está haciendo aquí? Una vez, mi hija Claudia, ustedes saben que a ella le gusta la artesanía, y me hizo un muñequito, estaba muy niña, y me hizo un muñequito como de rueditas de tela, no sé qué era eso, y ella añadió una tras otra, me dijo, papi, te regalo esto para que lo coloques en el carro. Hágame el favor, ¿cómo le digo yo a mi niña pequeñita que ha hecho una obra de arte para ella, cómo no cuelgo ahí en el retrovisor? Entonces, cada que yo miraba el retrovisor del carro, siempre veía el muñequito ahí moviéndose. Todo el que se subía a mi vehículo tenía que ver con el bendito muñeco. Nicolás, ¿qué estás haciendo? ¿Esto que estás haciendo aquí? Para ellos eso no significaba nada. Pero para mí mucho. Era la obra de arte de una pequeñita que había dedicado mucho tiempo a hacerlo para adornar el carro. De hecho, si usted entra a mi oficina, varias cosas le llamarán la atención. Fotos de mi esposa, fotos de mi familia, libros y más libros, unos puestos sobre otros, Biblias, muchas Biblias que compro, otras me las envían, me las regalan. En diferentes versiones, revisiones, traducciones, eso sí, el mensaje el mismo. Además de algunas colecciones que se me ocurren acumular. Esto sin contar mi colección de Coca-Colas. A ver, hermano Cristian, ¿dónde está? ¿Usted me tiene mis colecciones de Coca-Colas? Allá están guardadas. Todas las Coca-Colas desde yo no sé qué año, ahí están. Él me las tiene conservadas. La verdad, hermanos, es que los seres humanos en su mayoría tendemos a comprar y ciertamente mostrar las cosas que nosotros valoramos. Para efectos de este mensaje, me metí a internet para ver cuáles son los artículos más caros jamás subastados. Y no me sorprendió encontrar artículos que muchos de nosotros no pensaríamos que valgan la cantidad de dinero que se gastó en ellos. Y quizás considere que algunos de los artículos valen la pena. El primer artículo fue el primer libro impreso en los Estados Unidos, cuando todavía solo había colonias. Este es el primer libro impreso en este país, en Estados Unidos, y curiosamente fue el libro de los Salmos. Fue impreso por los puritanos de la colonia de la Bahía de Massachusetts en 1640 y se vendió por la bicoca de $14 millones. Hágame el favor. El precio más alto jamás pagado por un manuscrito fue para comprar uno de los cuadernos de Leonardo da Vinci. Bill Gates lo compró por $30 millones. Ahora, ¿a cuánto les gustan los diamantes? ¿A cuánto les gustan los diamantes?
Si a usted le gustan los diamantes, el siguiente artículo le va a interesar. Obviamente los diamantes se consideran un tesoro valioso. Un diamante rosa de 59 quilates estableció el precio récord pagado por un diamante cuando se lo subastó hace unos años por 83 millones de dólares. Y si por alguna razón no le gusta el diamante rosa, hay un diamante naranja que se vendió en una subasta por 35 millones de dólares. Si usted quiere decorar su casa, hay una alfombra que está entre los 22 artículos más caros jamás subastados. La alfombra tiene diseño único hecho en los años 1700 en Irán. Era propiedad de un ejecutivo estadounidense. Cuando murió en 1925, se lo dejó a una galería de arte y luego en 2013 lo subastaron por 33 millones de dólares. También encontré el reloj más caro jamás subastado. Un relojero tardó 6 años en fabricarlo y lo completó en 1933. Cuenta con instrumentos que pueden medir el amanecer y el atardecer, las fases de la luna y una esfera que muestra el mapa estelar de los cielos en Manhattan. Este reloj se vendió a un participante anónimo por 11 millones de dólares. Si usted tiene dinero para gastar, puede comprar esta silla que encontré. Fue elaborada por un diseñador irlandés en el siglo XIX, con madera lacada y cuero. Permaneció en Francia durante casi 200 años hasta que recientemente fue subastada en París por 28 millones de dólares. 28 millones de dólares por una silla. Si no necesita una silla, pero está buscando una mesa de comedor, encontré una que se fabricó durante la dinastía Ming en China. Se vendió en una subasta por 9 millones de dólares. Multiplique eso por 4,000 y verá cuánto le da cualesquiera de estos artículos. Y dudo que esa silla tenga una etiqueta que diga hecho en China. Otro de los artículos subastados más caros del mundo fue una estatua de un gato. No me lo estoy inventando, en internet está. Esa estatua fue realmente uno de los 22 artículos más caros. Indudablemente, hermanos, la belleza está en el ojo del que la ve y en el bolsillo del que tenga con qué comprarla. La basura de alguien es el tesoro de otra persona. De lo que sí estoy cierto es que se puede aprender mucho sobre una persona por lo que ésta aprecia. ¿Me he hecho entender? Uno se da cuenta qué clase de persona es cuando está pegada a cosas, a latones, a cachivaches, y uno dice, pero ¿qué pasó? Y en su carta inspirada, esta que acabamos de leer, el apóstol Pedro destaca este concepto, incluso lo convierte en un principio bíblico. Según lo hemos leído, el apóstol Pedro nos describe como piedras vivas. Somos parte de este magnífico edificio cuyo fundamento no es otro que la piedra viva, nuestro Señor Jesucristo. Observemos, hermanos, que es lo evidente lo que nos está hablando aquí el apóstol Pedro. En primer lugar, el rechazo de la piedra angular. El rechazo de la piedra angular. Antes de continuar, les invito a que me acompañen a leer una serie de citas bíblicas del Antiguo Testamento. La primera cita que encontramos viene de Isaías 28:16. En Isaías 28:16 nos dice y nos escribe el santo profeta: por eso dice el Señor omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado.
Ahora retomemos la lectura del apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 6. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol. Así dice la escritura, o sea que Pedro está señalando a Isaías. Hago un paréntesis acá, mis amados hermanos. Hay hermanos que se entristecen demasiado y lo comentan con alguna regularidad, son recurrentes en comentarle a uno: pastor, es que yo no me sé las citas bíblicas. Sé qué dice la Biblia. Sé cuando alguien me dice que algo dice la Biblia y yo sé que eso no lo dice o sí lo dice la Biblia, pero no me sé las citas bíblicas. Hermanos, anteriormente la Biblia era por rollos, la palabra del Señor era por rollos. Los que han tenido la bendición de que le regalemos la Biblia al lector se dan cuenta que es un libro corrido, no tiene capítulos ni versículos. Así que si usted no alcanza a grabarse una cita, por lo menos guarde en su corazón la palabra de Dios. Eso es lo que dice el salmista: en mi corazón guardo o atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Y ustedes pueden darse cuenta que aún el apóstol Pedro y otros escritores del Nuevo Testamento casi nunca dicen en tal libro o tal cita, pero sí dicen la escritura. Y para este caso Pedro lo está diciendo: así dice la escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. ¿Qué está citando aquí el apóstol Pedro? A Isaías 28:16. ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pedro en su momento y el profeta Isaías en su momento? Se está refiriendo a Jesucristo, la piedra viva, que ahora se conoce también como la piedra angular colocada en Sión. ¿Y qué es Sión?, me preguntará usted. Sión está haciendo referencia a Israel, la nación y la tierra prometida. Todos sabemos, y si no lo sabe, yo se lo recuerdo en esta mañana, que nuestro Señor Jesús vino a ofrecer su reino a la nación de Israel. En Juan capítulo 1 dice: a los suyos a lo suyo vino, es decir, a su tierra, y los suyos, sus paisanos o sus coterráneos, no lo recibieron. Si no lo recibieron fue porque lo rechazaron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la dignidad o el poder de ser llamados hijos de Dios. Israel rechazó la piedra angular y, de acuerdo con el plan de Dios, entre otras cosas, que a Dios no lo tomó por sorpresa de que hubieran rechazado a Jesucristo, este reino literal terrenal fue pospuesto hasta que Cristo Jesús y su iglesia, entiéndase usted y entiéndase yo, regresemos para reinar sobre la tierra después del arrebatamiento en ese reino que conocemos como el milenio, un reino de 1000 años. Esto nos lo dice la palabra del Señor en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, los versículos 1 al 7. Dice el amado Juan, refiriéndose a este tema, que después de que la iglesia haya sido arrebatada y estemos con el Señor por 7 años, mientras el rigor del gobierno del anticristo rige los destinos de las naciones de este mundo y a sus gentes, la iglesia regresará con el Señor. Esto también lo afirma el profeta Zacarías en el capítulo 14, de eso hablaremos en otra ocasión, pero tomemos la porción de las Sagradas Escrituras en Apocalipsis y dice: vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañaran más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano.
volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Dígale al que tiene a su lado, hermano o hermana, el que nace una vez, morirá 2 veces. El que nace 2 veces, morirá 1 vez. O sea que la primera vez que el Señor Jesús vino hace unos 2000 años aproximadamente, y que por esta época el mundo, en su gran mayoría, están haciendo honor a esa fecha, que no nació en diciembre el Señor, quede claro. Tenemos que hace unos 2000 años que Jesús vino, la nación de Israel lo rechazó. Y el apóstol Pedro se está refiriendo a eso en su segunda y tercera cita. Y para eso quiero llamarle la atención para que notemos el versículo 7, donde Pedro ahora cita el Salmo 118, versículos 22 y 23. En el versículo 7 que leímos al principio, dice: para ustedes los creyentes, diga, esto es para mí, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. ¿Qué citó aquí el apóstol Pedro? Salmo 118, versículos 22 y 23, que dice el salmista: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. ¿Quién dispuso todo esto? Dios, de que el Señor fuera rechazado por su propio pueblo y luego se abría la puerta de salvación para los gentiles. Lo que he querido decir en esta mañana es que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es posible que hoy no dé esas especificaciones de lo que es una piedra angular, sino en próximo mensaje. Pero quiero que usted no se desconecte de este mensaje, porque Pedro se está refiriendo al rechazo nacional de Israel a Cristo o de Cristo. ¿Por parte de quién? De los constructores, es decir, de los líderes de Israel y por supuesto la nación junto con ellos, incluido el Imperio Romano. De eso dan fe las mismas escrituras cuando leemos en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo, 4, 26 al 28. Mire cómo dice: los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, refiriéndose a Jerusalén, pues Herodes Antipas, el vasallo del Imperio Romano, el gobernador Poncio Pilato, el representante del Imperio Romano, los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. O sea que el Señor Jesús, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es el ser que más enemigos ha tenido y el que más tiene hasta este momento. Aquí tenemos todo un emporio mundanal en contra del Señor Jesús. Dice el versículo 28, sin embargo, y aquí viene la sentencia, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y el apóstol Pedro va más allá y va a citar a continuación al profeta Isaías nuevamente en el capítulo 8, versículo 14. Y dice: el Señor será un santuario, pero será una piedra de tropiezo para las 2 casas de Israel.
Una roca que los hará caer será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. Hoy hay muchas personas que están yendo a Israel a tratar de evangelizar Israel. Dura tarea. Hace poco me enviaron un video de unos misiles que chocaron contra un edificio donde hay unos hermanos colombianos predicando el evangelio, pero cuando muestran el auditorio no hay ni un solo judío. Le están predicando a esas personas latinas que llegaron allá y han recibido el evangelio, pero los judíos es muy difícil que acepten al Señor Jesús. Sí los hay, pero es como buscar una aguja en un pajar. Sí los hay. ¿Por qué? Porque ya esto estaba advertido por el Señor Todopoderoso en su palabra. Y nuevamente el apóstol Pedro entrega una nueva advertencia a todos los que leen esta profecía acerca de Cristo Jesús. Miremos en 1 de Pedro 2, versículo 8, donde Pedro lo va a describir de la siguiente manera. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Seguramente usted en redes ha visto algunos hermanos jóvenes muy osados, hasta atrevidos, que han ido a Israel, atrevidos en el mejor sentido de la expresión, y le preguntan a los judíos acerca de Isaías 53. Isaías 53 es donde se nos está describiendo al Señor Jesús rumbo al sacrificio en la cruz del Calvario. Y cuando les preguntan que a quién se está refiriendo el profeta ahí, la mayoría de ellos responden que ese siervo es el mismo Israel, no el Señor Jesús. Hay una repulsa por aceptar lo que el Señor ha dicho. O sea que aquellos que rechazan al Señor Jesús no construyen su vida sobre Él, ya sean judíos o ya sean gentiles. Y si no construyen sus vidas en el Cristo Jesús, tropiezan y caen, pero caen sobre Él y así arruinan sus vidas. ¿Ha visto usted muchos cristianos que al día de hoy tienen sus vidas arruinadas? ¿Sabe por qué? Porque no quieren aceptar a Cristo Jesús en su corazón. Son religiosos, mas nunca convertidos. No han aceptado la santidad. Son rebeldes. Repulsan contra la palabra de Dios. Repulsan contra los que los pastores enseñamos. No obedecen, no acatan. Hermanos, quien no acata la palabra del Señor es un arruinado. Tengo que decirlo sin ningún escrúpulo aquí. Arruinó su vida porque la palabra del Señor me está diciendo que tropezó, cayó y fue desmenuzado. Y esto fue lo que sucedió en la primera venida de Jesucristo. La nación de Israel no construyó su futuro sobre su oferta del reino. Se sintieron ofendidos, literalmente escandalizados por esta oferta de salvación que Dios les estaba dando. Y decían: ¿quién se cree que es este hijo de carpintero? ¿Quién se cree que es este hijo de prostitución? Ese no puede ser el hijo de David, el Mesías esperado. Y si lo es, si llegara a ser, ciertamente Él no va a morir. Esto que lo tenían muy claro los hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, y que nos dejaron en la palabra del Señor todos estos dichos, como el apóstol Pablo, él aclara que la cruz era tropezadero para el judío. Ayer me escribió una persona. Nos conocimos desde jóvenes, cuando éramos del grupo de jóvenes en la iglesia. Estamos hablando de años A.
Y en el mensaje, en la lámina que publiqué, que nos anunciaba el mensaje del Pastor Junior hace 8 días, a propósito, pastor, el título del mensaje: Secretos para la prosperidad. Me dijo algo así: ¿por qué ponen la cruz? ¿Por qué ponen la cruz? ¿No es que el logo de Íntima es una cruz y una Biblia? No vio la Biblia, vio la cruz, sabiendo que eso es signo de maldición. Mis amados hermanos, sin cruz no hubiera habido crucificado, y sin crucificado no hubiera habido salvación. No le respondí, porque nada de lo que yo subo a redes lo subo para polemizar. A veces me pegan unos vaciadones, pero no, yo los dejo ahí. Porque yo no subo para polemizar, sino para anunciar el Evangelio. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Y yo creí que la cruz era tropezadero para los judíos, como en alguna ocasión me ocurrió. Fui descubierto en esto por el Pastor Junior, que de pronto, mirando algunos de mis libros, necesitó para consulta, y yo tuve una época en la que estudiaba los libros donde decía Jesucristo, y le he pedido mucho perdón al Señor y me ha costado lágrimas. Yo lo tachaba. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Nadie me va a separar hoy día del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y Pablo dice que para los judíos la cruz era y es tropezadero. Si usted me acompaña a leer en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 22 y 23, dice: los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y esto lo está escribiendo un judío, Pablo. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Ahora bien, una cosa sí es cierta: a Israel se le ha dado una gloriosa promesa de que como nación, después del juicio y la ira de Dios, se arrepentirán y le darán la bienvenida a su Mesías cuando regrese para gobernar sobre ellos. Zacarías 13 escribe sobre la experiencia de Israel en el juicio de la tribulación y dice lo siguiente en el capítulo 13, versículos 8 y 9: las 2/3 partes del país serán abatidas y perecerán. Está hablando Israel. Solo 1/3 parte quedará con vida, afirma el Señor. Pero a esa parte restante, es decir, a ese remanente, la pasaré por fuego, la refinaré como se refina la plata, la probaré como se prueba el oro. Entonces ellos me invocarán y yo les responderé. Yo diré, miren la respuesta que da el Señor a quienes le invocan: ellos son mi pueblo. Y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. ¿Cuántos son pueblo del Señor aquí? ¿Cuántos son pueblo del Señor aquí? ¿Quiere invocar a Jesús en esta noche, en esta mañana? Diga: Jesús, no hay nadie como tú. Eres mi Dios y no reconozco a nadie más. Si usted lo dijo de todo corazón, el Señor le responde: tú eres mi pueblo. Y estas profecías de juicio y el arrepentimiento nacional de Israel se cumplirán precisamente como se cumplieron las profecías sobre la primera venida del Señor Jesús. Todos los profetas anunciaron sobre el nacimiento del Señor Jesús en Belén.
Pero escuche esta profecía que también será cumplida por la nación reunida y arrepentida de Israel. En Zacarías 12:10 dice de la siguiente manera: sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. En otras palabras, van los judíos a darle la bienvenida al Señor la segunda vez en su momento. Lo traspasaron con clavos la primera vez, todos lo sabemos, así nos lo hablan las Sagradas Escrituras, pero llegará un momento en el que el pueblo de Israel lo coronará como su rey soberano. En Zacarías 14:11 dice de la siguiente manera el santo profeta: Jerusalén va a ser habitada, tendrá tranquilidad y nunca más será destruida. Así que por lo que yo puedo ver, eso no ha sucedido todavía, ¿cierto, hermanos? Esta profecía no se ha cumplido todavía, porque ustedes ven que Israel en este momento está bajo amenaza. Aún haya habido intentos de firma de acuerdos de paz, más se demoran en hablar de acuerdos de paz que de una manera retrechera empezar a lanzar misiles sobre Israel. ¿Ustedes creen que en este momento Israel está disfrutando en su tierra de la seguridad? No, todavía no. Han recibido al Mesías, los judíos lo han recibido cuando lo rechazaron y lo clavaron en la cruz. Todavía no lo han recibido. Con plena seguridad, iglesia, íntima devoción, los cristianos que estaban leyendo esta carta del apóstol Pedro, tanto creyentes gentiles como creyentes judíos, ahora en la iglesia, por supuesto, se estaban preguntando lo mismo que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Se estarían preguntando: ¿qué le está pasando a Israel ahora que la nación ha rechazado la piedra angular? Pero dejemos que nos lo responda la misma palabra de Dios, y permítame leer lo que Pablo les escribió claramente a los creyentes en Roma. En el capítulo 11 de la Epístola a los Romanos, versículos 25 y 26, Pablo escribe: hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera, todo Israel será salvo, como está escrito: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Como esto es una promesa de Dios, Dios no la ha retirado. Una promesa para la nación de Israel. Una promesa que Él comenzó haciéndosela al mismo Abraham, el padre de la nación. Usted lo puede leer en el capítulo 12 de Génesis. No lo vamos a leer, pero usted puede anotarlo y leerlo en su casa. Dios no ha cambiado de opinión. Dios no ha cambiado su promesa. Sus promesas siguen siendo hasta el día de hoy irrevocables. Ahora, para la iglesia, en este periodo de tiempo, principalmente de conversión y bendición de los gentiles, existe un gobierno genuino y espiritual de Cristo Jesús en los corazones de todos los creyentes. Él sí es nuestro Rey, Él es nuestro soberano, y por eso lo adoramos, y por eso nos rendimos delante de Él, y por eso lo invocamos y lo hemos invocado en esta mañana. De eso nos hablan también los escritores de las Escrituras, y Pablo nos describe como embajadores de Cristo. O sea que representamos su reino celestial aquí en esta tierra. Por eso es que nosotros somos llamados a no participar de nada de lo que el mundo en este momento está celebrando, en otro tiempo han celebrado y en lo que celebrarán en los próximos días. Los embajadores
eso nos lo ha enseñado una y dos y tres veces el pastor Junior, cuál es el papel que desempeña un embajador, un representante de una nación en otra nación. O sea que eso no significa que el reino literal ahora solo va a ser un reino espiritual. Eso no significa que el futuro reino literal y la futura nación literal de Israel han sido eliminados. No, eso no significa eso. Pero ahora, en este momento, nosotros como iglesia somos embajadores de Cristo Jesús, representando a su reino en este reino mundanal. ¿Eso qué significa? Simplemente significa que nosotros ahora mismo, en este mismo instante, como iglesia, en este periodo de la historia, estamos incluidos en muchas promesas. Nosotros hoy somos una nación de sacerdotes ministrando directamente para Dios. Somos incluso ahora embajadores del reino y el gobierno de nuestro Señor en nuestras vidas. Y ahí es donde yo quiero hacer un llamado a la iglesia en esta mañana. ¿Está luciendo usted esa investidura que Dios le ha dado como embajador de su reino que no perecerá? Los demás reinos perecerán. Usted es un embajador, usted es un diplomático en este mundo, representante de un reino que jamás tendrá fin. El mundo está llamándolo a usted a que se pase del lado de ellos, para después burlarse de usted y decirle: ¿es usted ese embajador? ¿Y por qué lo vemos ahora de nuestro lado? El mundo se está fijando en usted, cómo está llevando sobre sus hombros la situación de aflicción. ¿Qué comportamiento tiene usted cuando tiene una enfermedad? ¿Qué comportamiento tiene usted cuando tiene escasez, cuando tiene una dificultad? De todo eso se está fijando el mundo. Y saben, mis amados hermanos, si nosotros somos embajadores del reino de Dios, tenemos que lucir con altura esta investidura, no negando la realidad, pero sí confiando en aquel a quien estamos representando aquí en este mundo. En Efesios capítulo 6, versículos 19 y 20, el apóstol Pablo está escribiendo: oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio. Es que nosotros no tenemos cualquier basura, cualquier bicoca, cualquier cachivache. Hermanos, tenemos el tesoro de la palabra de Dios. Alabado sea su santo nombre. Y dice el apóstol Pablo, por el cual, de este evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Y escribiéndole a los Corintios en el capítulo 5 de su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice: así que somos embajadores de Cristo. Diga: soy embajador de Cristo. En Navidad, diga: en Navidad, en Alborada, en Año Nuevo, en cualquier época, haya o no haya, soy embajador de Cristo. Por lo tanto, no somos circunstanciales, somos firmes porque estamos parados sobre la roca eterna de los siglos, que es Cristo Jesús. Él nos sacó del pozo, del lodo de la desesperación, y ha puesto nuestros pies sobre peña, de manera que nos da seguridad, porque estamos en este reino y su reino no tendrá fin. Pablo escribiendo dice: así que somos embajadores de Cristo. ¿Lo oyeron? ¿Usted por qué no lo proclama en esta mañana? Soy embajador de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo, gloria a Él, cuando le rogamos: vuelvan a Dios.
Vuelvan a Dios. Iglesia, vuélvanse a Dios. Alabado sea su santo nombre. Ahora, con todo esto en mi mente, mis amados hermanos, y soy consciente de que me metí profundamente en este tema profético y lo resumí muy rápidamente. Con eso en mi mente, lo que Pedro hace es informarnos que algunas cosas nunca van a cambiar. Y una de ellas resulta ser la persona de la piedra angular. ¿Saben quién es la persona de la piedra angular? Jesucristo. Él no va a cambiar. En Hebreos se nos dice que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. El Señor no cambia como las sombras ni como las luces. El Señor nunca cambia y Él puede hacer de este universo lo que quiera. Él ha trazado un plan y un propósito eterno y es llevarnos de nuevo a su hogar. Él quiere tenerlo a usted y me quiere tener a mí. Si somos fieles, vamos de camino a la casa de Él. Alabado sea su santo nombre. Desde el libro de Isaías en el Antiguo Testamento hasta esta carta de Pedro, la piedra angular es el Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Hice un intento por ir a la producción esta mañana. Mientras cantábamos la canción Maestro, necesito un milagro, y les iba a decir, cambien la palabra maestro por Señor. Cuando me fijé, ya la habían cambiado. No sé cuándo la habían cambiado. Esa canción la debemos cantar es Señor, necesito un milagro, porque ¿sabe qué veían en Jesús los judíos? Veían era un rabí, veían era un maestro. Nosotros tenemos que verlo es como el Mesías. Usted ve el aumento paulatino, gradual, como lo ve la mujer samaritana. Creo que es un profeta, creo que es el que finalmente ella confiesa que es el Señor. Así debemos verlo nosotros, y de acuerdo a la visión que nosotros tengamos de Cristo, de esa manera vamos a vivir en santidad aquí mientras el Señor regresa por nosotros. Otra cosa que no cambia, entonces ya dijimos que el Señor no cambia. Otra cosa que no cambia es la actitud de la humanidad hacia esa piedra angular. El valor que la gente le da al tesoro invaluable de Cristo, eso no va a cambiar. De hecho, todos los días vociferan más contra Él, blasfeman más contra Él. No se aflija por eso. Uno sí siente dolor de entraña cuando la gente empieza a insultar al Señor Jesucristo. Mire, estas fiestas que por tradición se llamaban Navidad, que es Nativitate, ha nacido la vida para ti. Todos los medios de comunicación, desde el más anónimo hasta los más reconocidos, ya no hablan de la Navidad, sino de las fiestas. Las fiestas, porque a toda costa este sistema infernal encabezado por el espíritu del anticristo que ya está en todo furor, han querido borrar todo vestigio que hable de Cristo Jesús y de su pueblo. Eso lo ha intentado Roma desde el año 135 con el emperador Adriano, de borrar todo lo que tenga que ver con Dios. Pero si usted conoce a Dios, mis amados hermanos, si ustedes conocen a Dios, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará y no retrocederemos. El único que nos puede detener, el único que nos puede atajar, se llama Jesucristo, y Jesucristo en este momento está en nuestro lado. Alabado sea su santo nombre. Para ustedes, pues, los que creen, iglesia, Él es el precioso, pero para los que no creen, la piedra que los constructores desecharon. Eso es para los que no creen. Para los incrédulos, Jesús no es deseado ni tiene valor. Y no es nada raro que esa opinión esté flotando en el mundo, la opinión de Él. Pero para nosotros, Jesús es el tesoro. ¿Recuerdan cómo inicié el mensaje? Para nosotros Jesús es el tesoro, así para otros sea un cachivache. De hecho, lo que Pedro hace aquí es describir el impacto que el Señor tiene en la vida de las personas de acuerdo a la opinión, de acuerdo a la fe que nosotros tengamos de Él. Los que se abrazan a Cristo Jesús
no van a alterar su principio conductual de fe al decir: Él es mi amado Salvador, Él es mi Dios y no lo cambio por nada ni por nadie. En otras palabras, para que algunas personas reciban a Jesucristo, nosotros debemos hacerles entender que Él no es la basura que ellos creen, que Él es el Salvador, que Él es el Dios hecho hombre. ¿Por qué? Porque para algunas personas Él es basura, para otras Él es un tesoro. Y lo que Pedro nos está diciendo aquí es que su evaluación de Jesús, la evaluación que usted tenga de Jesús, eso va a cambiar su destino eterno. Mi pregunta en esta mañana es: para usted, ¿quién es Jesús? ¿El que tocó un muerto y lo vieron como inmundo? ¿O el que tocó un muerto y lo vieron como la resurrección y la vida? Para usted, ¿quién es Jesús? ¿El que hizo un acto mágico y cambió unos pocos panes y unos pocos peces y alimentó a multitudes? ¿O para ustedes Él es el pan de vida? Para ustedes es aquel que se contagió tocando un leproso, o aquel que nos limpia de toda maldad. Y quisiera en esta mañana que usted, en sus propias palabras, dijera si Jesús es un tesoro para usted o es una basura. Y dijera por qué. La pregunta aquí, en esta mañana, es: ¿quién es Jesús para usted? De acuerdo a su respuesta, esto va a determinar su destino eterno. Pastor, para ti, ¿quién es Jesús? El Mesías, tu Mesías, Yeshua HaMashiach. Para ti, Juan. Adriana, para ti. ¿Cómo? El Hijo de Dios. Caterine, para ti, ¿quién es Jesús? Los que van respondiendo se pueden levantar e ir adorándolo en esta mañana, confirmando lo que están diciendo. Juan Pablo, para ti, ¿quién es Jesús? Eugenia, para ti, ¿quién es Jesús? Mariana, para ti, ¿quién es Jesús? Estefanía, para ti, ¿quién es Jesús? Me gustaría que producción me regalara un micrófono y que esto se fuera oyendo. Beatriz, para ti, ¿quién es Jesús? Claudia Reynosa, para ti, ¿quién es Jesús? El agua de vida eterna. Sebastián, para ti, ¿quién es Jesús? Jesús es la imagen del Dios invisible, mi Salvador. Dígalo bien fuerte y claro, que se escuche en el cielo. ¿Cómo? Jesús es la imagen del Dios invisible, Él es mi Salvador. Amén. Y Él vivo confiado porque ha salvado mi alma. Los que van respondiendo no se queden mirando ni escuchando a los demás, empiecen a adorarlo en esta mañana. Jefferson, Para mí es Dios. para ti es Dios. Doris, Mi Salvador. Fernando, Jesús es Dios, mi hacedor y salvador. Francisco, La vida eterna, Señor. amén. Lucy Medina, Claudia Reynosa, el agua de vida. La vida eterna. Lucy Medina, esto es una confesión. Quien cree, esto es una dinámica muy aparentemente sencilla.
Pero Bueno, lo que para mí- confesares con tu boca, lo tienes que creer en tu corazón. Amén. Y serás Para mí, salvo. el Señor Jesús es mi todo. Él es mi Mesías, mi Salvador, mi Redentor. Mi Padre eterno es mi dueño. En cortas palabras, Patricia Arroyave, ¿quién es Jesús para ti? El Hijo de Dios viviente que ha de venir por segunda vez. Aurora, Para mí es el Señor el que murió y resucitó por mí. piénsenlo bien, porque lo que están diciendo es o muy grave o muy asertivo. Porque hoy están ustedes sellando el destino eterno. Adriana, Jesús es el amado de mi corazón, mi Rey, mi Salvador. Bernardo, Para mí Jesús es mi todo, mi sustentador, mi salvador, que me sostiene. vayan adorándolo ahí mientras tanto. Marcela, Para mí Jesús es quien dio su vida para salvar la mía. Nelly, Para mí el Señor Jesús es mi creador, Carlos Salvador. Mauro, Para mí el Señor Jesús es el camino a mi salvación. Sofía, Para mí Jesús es mi principio y mi fin. Catherine, Para mí Jesús es mi Padre. Caterine, Jesús es mi Redentor. José, Para mí Jesús es el Señor, mi Padre y mi salvación. Jenny, Para mí Jesús es mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Liliana, Jesús es mi tesoro, mi Salvador. Mariana, Jesús es mi sustentador y mi Salvador. Aarón, Es el Hijo de Dios y mi Salvador. amén. Usted Estela, es el todo de mi vida. Grey, Para mí, el Señor Jesús es mi Rey, es mi Salvador, es mi Padre amado. Judy, Para mí Jesús es mi Salvador. María, Para mí Jesús es mi amado Salvador. Xiomara, Para mí Jesús es Dios, mi Salvador. Ana Margit, Para mí Jesús es el Dios vivo, el Dios de respuesta. Yesenia, Para mí, Jesús es mi Redentor. Leonardo, Para mí Jesús es mi salvador. María, Para María mí Teresa, Jesús es el que murió en la cruz, me salvó y es mi fiel amigo. Omar. ¿Me hace tu nombre, por favor? Mi nombre es Luis. Para Luis. mí Jesús es mi Salvador. Amén. Es Dios, el creador de todo. Gabriel, Jesús, mi tesoro más valioso. Clara, Para mí Jesús es mi todo. Él tiene dichos de vida eterna. Andrea, Para mí Jesús es vida eterna. Omar, Jesús es mi plenitud, mi Padre amado y mi Salvador. Lady, Para mí Jesús es la persona más importante que ha pisado la tierra, el Salvador del mundo y el Hijo de Dios. Darwin, Lumbrera mi camino. Lenis, Para mí Jesús es mi Salvador, el pan de vida. Jonathan, Jesús es mi Salvador, mi roca eterna. Carlitos, Jesús es Dios, mi amado Salvador. amén. Andrea, Mi amado y mi Salvador. Esperanza, Jesús es mi Redentor. Elmer, Jesús es mi Dios, mi Señor y mi Salvador. amén. ¿Me recuerdas tu nombre? Isabela, Jesús es mi fortaleza y mi guía. amén. Mi nombre es Diana. Jesús es la roca que me sostiene, mi Salvador. Amén. Joana, Jesús es el único camino, es quien nos da el perdón. amén. Jaime, Jesús es mi Redentor y Salvador. amén. Liliana, Jesús es mi Rey, mi Redentor, Salvador. Johnny, Jesús es Dios hecho hombre, mi Salvador. hermana Quirós, Juliana Quirós, Jesús es mi Salvador y mi guía. hermana Luceli, Jesús es mi roca eterna y el único Dios vivo que nunca morirá. Mayra, Jesús es mi Salvador y mi proveedor. Alexander, Jesús es mi Salvador. amén. Christopher, Jesús es mi Salvador. Pastora,
Jesús es mi Redentor y Salvador. Amén. Diana, El Señor Jesús es mi Redentor. Alejandra, Para mí Jesús es luz en el camino. Alexandra, Para mí es mi roca y mi salvador. Luisa, Para mí Jesús es todo el roca y poderoso. hermana Olga, Para mí el Señor es mi Salvador y mi todo. Sin Él no estaría aquí. amén. Para Hermana mí Liliana, Jesús es mi luz y mi salvación. amén. Alfonso, Dios le bendiga, amados hermanos. Jesucristo es mi único y gran Salvador de mi vida, el Amén. Dios invisible, amén. el Dios de mi paz. Amén. Para mí. Caterine, Es mi roca y mi Salvador. Yania, Para mí es mi salvación y mi rey. Ezequiel, Es el único Señor, mi Dios. que este mensaje lo escuchen en el mundo. Hermano Jorge, Jesús es mi Dios, mi Creador y mi Salvador. hermana Liliana, Jesús es mi Salvador y Rey de Reyes. Juan Pablo, Para mí Jesús es mi Dios. Moche, Jesús es mi camino, mi verdad y mi vida. Brian, Para mí Jesús es lo mejor que me ha pasado en la vida. Algo que me dio de tanta oscuridad. amén. ¿Quién sigue allí? Jesús es el dueño de mi vida. Fernanda, Juan, Para mí Jesús es el ejemplo a seguir. César, Para mí Jesús es mi todo y mi Salvador. ¿quién sigue? No Para alcanzo mí a ver. Jesús es el Rey y la luz del mundo. Amén. Para mí Jesús es mi todo. Aleluya. Para mí Jesús es tesoro inigualable, es el que le da sentido a todo, es mi todo. Jesús, la roca fuerte, Rey. El Señor es mi Rey, mi todo, mi Creador y el consumador de mi vida. Amén. Para mí Jesús es mi Salvador y es mi camino. Buenos días. Para mí Jesús es constructor de mi vida y le pido en esta mañana que escriba el nombre de todos los que estamos reunidos aquí en el libro de la vida. Para mí Dios es mi Padre, que dio su vida por mí y me ama. Y Jesús es mi amigo fiel, el único que nunca falla. Para mí Jesús es mi guía, mi luz, mi fuerza, mi energía. Sin Él no somos nadie. Amén. Muy rápidamente, mi hermano, ¿quiénes faltan que quieran decirlo en esta mañana? Repito, esto que acabamos de hacer aparentemente es insignificante, pero usted mismo lo ha dicho, y esto debe determinar cómo debe ser su caminar a partir de hoy. O es embajador de Cristo y hace honor a esto, a esta investidura, o dice que Él es su Señor, pero lo traiciona yéndose a hacer lo que hace el mundo. El Señor Jesús es mi Salvador, el Hijo de Dios, y volverá por mí y por toda su iglesia. Así es, gloria a Dios. Jaime. Jesús es el Dios Todopoderoso, mi Señor. Amén. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dios es la razón por la que podemos vivir todos. Él nos dio la vida y nos ayuda a vivir. Para mí Jesús es mi Señor. Amén. Es el único camino que me lleva al Padre. Amén. Amén. Los que no dije su nombre no es porque no me lo sepa, sino que no los alcancé a ver. Pastor, iglesia, el próximo mensaje que les compartiré es
las consecuencias de su evaluación de la piedra angular en otra ocasión. Pero por hoy, proclamemos al Señor Jesús. Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.